Buenos días, ¿cómo están? Buenos días también a nuestros hermanos que están con nosotros vía la red social. Vamos a continuar en oración, mis hermanos. Señor Papá, esta mañana te damos gracias que podemos unirnos aquí, Señor, que podemos estar en unidad, Señor, con el mismo deseo, con el mismo anhelo, Señor, de alabarte, Señor, de estar en tu presencia, Señor, de ser instruido a través de tu sagrada palabra, Señor. Y esta mañana yo sé que a través de este mensaje tu gran deseo es promover unidad en tu pueblo, Señor. Y te pido, mi Dios, que tú abras cada corazón en este lugar. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos concedas oídos para oír lo que el Espíritu está hablando esta mañana a su iglesia, Dios. Y te pido, mi Dios, que a mí me concedas las palabras, Señor, para poder comunicar efectivamente este mensaje, Señor. Y que todo lo que hacemos esta mañana te traiga honra y gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a saludarnos, por favor. Sí quería hacer un comentario, hermanos, antes de empezar el estudio sobre el Daddy-Daughter Date Night. ¿Pueden poner ese slide otra vez, por favor? Daddy-Daughter Date Night. Es algo que están haciendo en el ministerio inglés. Yo voy a atenderlo con mi hija. Mi hija Eliani tiene 5 años y he estado aprendiendo yo más y más este año el valor y la influencia de un padre en la vida de su hija. Y no sé cómo es eso culturalmente para nosotros los latinos, pero les digo que me trae gran gozo ver a mi hija y la manera en que, podría decir sinceramente, está enamorada de mí como su papá. Y entonces yo creo que esto va a ser algo muy especial, donde el papá puede llevar a su hija, tiene que tener 18 años o menos la hija, pero es un tiempo donde va a haber un baile, se pueden vestir como de gala o como quieran, y después va a haber juegos y creo que premios y varias otras cosas. Pero si están interesados, en el sitio de nuestra página web, ahí tienen toda la información. Ya tengo un hermano que va a ir conmigo, pero si tienen hijas debajo de 18 años, los animo que vengan y pasen ese tiempo tan especial con nosotros. Amén. Vamos a estudiar hoy Romanos capítulo 15, versículo 1 hasta el 7. Y el título que le daba este mensaje es El poder de la unidad. Este va a ser el tercer y último mensaje enfocado en este tema, ya que lo hemos visto 2 veces en Romanos capítulo 14. Aquí es donde Pablo sella el gran mensaje del poder de la unidad. Romanos capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el 7. Voy a empezar leyendo el texto. Dice la palabra de Dios: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Hermanos, se podría decir que la verdadera fortaleza
no se mide por cuánto nosotros podemos lograr, sino por cuánto podemos soportar en amor a los demás. Quiero empezar con una ilustración para que tengan esta imagen. Imagínense todos los diferentes trasfondos que nosotros podemos tener en una iglesia. Aquí esta mañana podríamos tener al misionero jubilado, que lleva décadas de experiencia caminando con Cristo. También podríamos tener al nuevo creyente, que está lleno de preguntas. Y también por seguro tenemos la familia joven, que entre los pañales y la siesta está aprendiendo a equilibrar su vida espiritual. Y mis hermanos, también tenemos las personas solteras que están luchando con la soledad. Entonces hay diversidad en la iglesia y hay diversidad en preferencias de música, preferencia de lo que nos gusta comer, la manera en que nosotros celebramos. Y lo que es increíble es que aún así Dios nos ha unido a todos en una sola familia espiritual. Entonces, en el contexto de estos 7 versículos de Romanos 15, lo que vemos es que Pablo enfrenta esa tensión que surge naturalmente cuando tienes una comunidad que tiene una variedad de convicciones. Y como hemos estado estudiando estas últimas semanas, la iglesia es una familia diversa. La iglesia, tienes algunos que son más fuertes, tienes algunos que son más frágiles, pero la palabra nos enseña que ellos se ayudan mutuamente. Y porque nosotros somos esa familia espiritual, el llamado aquí es que nosotros debemos sobrellevar las cargas de los demás en vez de centrarnos en nuestros propios gustos. Y hermanos, se podría decir esta mañana que estar unidos como una iglesia no es una opción. Estar unidos es un mandato del evangelio, de las buenas nuevas. Y cuando nosotros estamos unidos, lo que eso refleja es el carácter de Cristo. Y lo que eso hace es que trae gloria a nuestro Dios. Entonces hoy vamos a mirar el llamado de Dios a soportarnos mutuamente para buscar la unidad y juntos poder glorificar a nuestro Dios. Empecemos en el versículo 1, Romanos 15, versículo 1. Dice aquí, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo aquí, hermanos, recuerda a los creyentes maduros que deben ayudar a la gente que lucha, que no deben criticarlos o despreciarlos, porque entendemos que la meta siempre es la edificación mutua en la iglesia. Entonces tienen los creyentes fuertes que están cimentados en la fe y en la gracia de Dios, y también tienen los creyentes débiles que aún están creciendo, tal vez tienen muchas dudas o tienen tendencias legalistas. Y en el contexto de Romanos 14 y 15, cuando la palabra dice los débiles, ellos son aquellos que tienen conciencias sensibles en respecto a ciertos alimentos, ciertos días sagrados o ciertas costumbres. Y en estas últimas semanas hemos hablado en detalle de muchas de las áreas grises que también pueden caer en esta categoría. Estas áreas son las áreas donde para un hermano puede ser pecado y para otro hermano no. Porque todo se basa en la palabra de Dios y en la conciencia individual de ese cristiano. Entonces los que son fuertes entienden su libertad en Cristo y no están atados a esas normas o restricciones. El mandato aquí en este versículo es soportar las flaquezas de los débiles. Pues, ¿qué significa eso, hermanos? Esta palabra soportar en la lengua original significa llevar, apoyar o cargar. Y lo que Pablo no está pidiendo aquí es una simple tolerancia o lo que podría ser una compasión condescendiente. Lo que Pablo está exigiendo aquí es que los fuertes lleven voluntariamente el peso de las preocupaciones de los hermanos y hermanas
que son más débiles. ¿Por qué? Porque esto es un acto de humildad que imita a Jesucristo. Y esta palabra soportar lo que implica, hermanos, es que implica una actitud de paciencia, empatía y compasión. Pues lo vemos en la palabra sobre nuestro Dios y nuestro Salvador. Miren lo que dice en Hebreos 4, versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que nuestro Salvador Jesucristo entiende todas nuestras debilidades. Que nuestro Salvador Jesucristo, entendiendo todas esas debilidades, porque en su humanidad Él fue tentado en todos los puntos, pero nunca pecó. ¿Cuál es la manera en que nos podemos relacionar con Él? Versículo 16, nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Es un corazón de compasión que nuestro Dios tiene con su iglesia. Y obviamente Cristo es nuestro ejemplo perfecto cuando llega a este tema. Ahora, esta palabra empatía, la palabra, hay un espectrum de lo que se llama la empatía. Puede ser simpatía, donde tú ves a alguien y te sientes mal. Puede ser empatía, donde tú ves a alguien y te mueve en tu corazón porque tú has pasado alguna dificultad similar y tú entiendes lo que ellos están pasando personalmente. Pero también hay algo más profundo, hermanos, que obviamente es lo que nuestro Señor experimenta por nosotros. Es compasión. La palabra compasión, muchas veces nosotros no podemos tener compasión con la gente hasta que nosotros mismos hemos pasado por el fuego de la tribulación. Y es cuando nosotros hemos pasado por esas dificultades que tú y yo podemos ver a nuestros hermanos que están débiles y batallando, y en vez de mirarlos y decir, ¿por qué no puedes seguir adelante? ¿Por qué estás cansado? Decimos, yo sé lo que es estar en ese lugar. Y lo animas en vez de criticarlo. Entonces Jesús es compasivo hacia nosotros. Nuestro Jesús es muy paciente, hermanos, con nosotros. Y la idea aquí es que si una persona hoy diría, yo soy fuerte en la fe, el que es fuerte en la fe debe ayudarle a la persona que tiene dificultades sin juzgarlo. Y otra vez, soportar en este versículo implica que vamos a cargar con el peso de la otra persona. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con paciencia y con amor. Como punto de aplicación para nosotros, pensemos en alguien un momento. Todos conocemos a personas. Pensemos en alguien que tú conoces esta mañana que está luchando en su caminar con Dios. ¿Puedo escucharle, animarle y orar por él en lugar de criticarlo? Porque eso, hermanos, es lo que promueve este tipo de unidad que enseñan estos versículos. Noten la frase final en el versículo 1, dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Pues lo que eso hace ahí es que confronta nuestro instinto egoísta. Es una batalla que todos tenemos. Pero el amor cristiano implica renunciar los derechos y las preferencias personales en favor de la unidad y el crecimiento de la iglesia de Dios. Miren lo que dice en el versículo 2, Romanos 15:2. Dice que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces aquí no es solamente el fuerte. Aquí Pablo amplía el principio. Cada creyente, sea fuerte o débil, tiene la responsabilidad de buscar el bien de su prójimo. Y la palabra aquí, noten la palabra, dice que cada uno de nosotros agrade a su prójimo. La palabra agrade en la lengua original no se refiere a halagos o a manipulaciones,
se refiere a un esfuerzo deliberado por promover el bienestar de esa otra persona. Y cuando dice para edificación, esto traduce la idea de yo voy a fortalecer a esta persona, yo voy a edificar a esta persona, yo voy a apuntalar la fe de esta persona. Pues, ¿qué significa esto, hermanos, en términos simples? Esto significa que para nosotros nuestras interacciones deben dejar a nuestros hermanos y hermanas más animados, más preparados y más firmes en su fe en Jesucristo. Pues como punto de aplicación, lo que tenemos que hacer es diariamente debemos revisar nuestras palabras y nuestras actitudes. Y diariamente tenemos que preguntarnos, ¿estoy yo animando a la gente a mi alrededor a crecer en el Señor? Porque nuestro enfoque debe ser acciones y palabras que edifican. Por ejemplo, puede ser un consejo bíblico, puede ser un acto de servicio, puede ser una palabra de ánimo. Miren lo que dice en Romanos 15, versículo 3. Aquí vemos el ejemplo supremo de Jesucristo. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces aquí el apóstol Pablo introduce el patrón supremo para nuestro comportamiento como cristianos, Jesucristo. Y hermanos, si alguien tenía derecho a complacerse a sí mismo, era el Hijo de Dios. Pero sin embargo, lo que vemos en la Escritura es que nuestro Señor escogió el camino del autosacrificio. Y esta cita aquí es de Salmo 69:9, donde dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y eso es lo que presenta en la imagen de Cristo, absorbiendo voluntariamente la hostilidad y la vergüenza por cada uno de nosotros. Y hermanos, nosotros entendemos que la vida de Cristo en su ministerio, en su vida y especialmente en su crucifixión, ejemplifican la disposición de llevar la carga ajena. Porque el Señor cargó con nuestros pecados, el Señor cargó con todas nuestras debilidades y el Señor cargó con nuestro oprobio. Y si nosotros necesitamos una razón para poner a un lado nuestros derechos y comodidad por el bien de los demás, hermanos, no tenemos más que ver que la cruz de Jesucristo. El gran reformador Juan Calvino comenta sobre este pasaje señalando cómo el servicio de Cristo establece el modelo para nosotros. Miren lo que dijo él: si Cristo se entregó completamente para nuestra salvación, ¿cómo negarnos a soportar algo incómodo por la edificación de otro? Entonces, la próxima vez que nos resistamos a ceder en nuestras preferencias personales, recordemos la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y preguntémonos todos esta pregunta: si mi Señor soportó la cruz por mí, ¿no podré yo soportar una pequeña incomodidad por la salud espiritual de mi hermano o de mi hermana? Versículo 4, Romanos 15. Las Escrituras son nuestra fuente de ánimo y esperanza. Miren lo que dice aquí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En este versículo Pablo nos recuerda que las Escrituras, particularmente el Antiguo Testamento al que se hace referencia aquí, fueron escritas para nuestra instrucción. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que la palabra produce en nosotros dos dones valiosos: la paciencia y la consolación. Y cuando nosotros estudiamos los ejemplos bíblicos de santos piadosos y la fidelidad de Dios, lo que pasa es que aprendemos a perseverar en el amor por los demás.
Y nosotros como cristianos hallamos esperanza al ver la manera en que Dios, Jehová, siempre ha sostenido a su pueblo a lo largo de la historia de la redención. Entonces la Biblia nos enseña una y otra vez con ejemplos de fe. Cuando vemos la vida, consideren un momento los ejemplos de Hebreos capítulo 11, la galería de la fe, donde vemos las vidas de los profetas, las vidas de los héroes de la fe, la vida del rey David y muchos más. Y lo que vemos es que una y otra vez gente común como nosotros pudieron perseverar en su fe, pudieron recibir aliento y esperanza a través de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Y lo que la Biblia hace, hermanos, es que a través de estos relatos que nosotros estudiamos, yo sé que ustedes entienden esto, no es simplemente para poder decir, yo entiendo esa historia, yo la conozco. La razón por que nosotros estudiamos los relatos de la Biblia más que nada es para poder ver la manera en que Dios obró en la vida de estas personas. Es para poder ver que aún con todas sus emociones, sus altibajas y los tiempos donde estaban en la cima de la montaña, el Dios de la Biblia ha sido fiel. El Dios de la Biblia los mantuvo en cada temporada de su vida. El Dios de la Biblia los equipó para vivir la vida de fe que ellos habían sido llamados a vivir. Y yo sé que este tema es un tema difícil porque el enemigo siempre quiere traer división al pueblo de Dios. Porque ¿qué dice la palabra en el Nuevo Testamento? Que una casa dividida no puede. Y porque el enemigo entienda eso, él tiene su manera de injertarse en la familia de Dios. Y este mensaje, hermanos, la aplicación que les estoy dando no es simplemente para las personas que están aquí en nuestro ministerio. Quiero que lo piensen a lo largo de la iglesia de Dios, porque hay muchas otras iglesias, no solamente esta iglesia. Entonces, si el propósito de Dios es que nosotros tengamos unión en el cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que Dios nos está llamando a hacer esta mañana? Yo creo que si somos honestos, para todos un pasaje así nos corta el corazón y nos enseña, mira, quizás aquí tengo que cambiar mi perspectiva. Quizás en esta área necesito entender cuál es el corazón de Dios. Porque la Escritura enseña una y otra vez que donde hay unión entre el pueblo de Dios, hay poder. Hay poder cuando el cuerpo de Cristo está unido. Miren lo que dice, me encanta esta escritura, Isaías 40. Estamos hablando de la manera en que la escritura nos alenta, nos enseña de la fidelidad de Dios, nos ayuda a seguir adelante. Isaías 40:31 dice que pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos de ustedes necesitan fuerzas nuevas del Señor esta mañana? Qué gran recordatorio para nosotros. Que en esos tiempos de debilidad, cuando nos sentimos como que ya no puedo seguir adelante, el Señor una y otra vez nos dice, espera en mí, siéntate a mis pies, deleítate en mi palabra, alábame, alábame. Y lo que pasa es que el Señor nos da una fortaleza espiritual sobrenatural que no se puede entender, pero sabemos que viene de Dios y le trae gloria a Dios. Amén. Cuando conocemos estas historias y promesas de la Biblia, vemos la manera en que Dios siempre ha obrado en la vida de su pueblo. Y lo que eso hace, hermanos, es que en todas estas dificultades que nosotros tenemos en nuestras relaciones interpersonales y en todos los asuntos que tenemos en la iglesia, esto produce paciencia y ánimo en nuestra vida para poder amar a la gente a nuestro alrededor y para poder unirnos en la iglesia. Y el mensaje de la Biblia es claro que Dios siempre sostiene a su pueblo. Y alguien dijo esto y lo dijo bien, la esperanza florece donde se atesora la escritura. Y si esta mañana tú dirías, pues hermano, es que yo no tengo esperanza,
Es que yo me siento débil en mi caminar y en mis relaciones con otras personas. Te animo, satura tu vida con la palabra de Dios. Comprométete diariamente a leer la Escritura, la palabra de Dios. Y busca al Señor, porque la realidad es que si esta mañana te falta fuerza para aguantar a alguien en tu vida, tú puedes buscar ánimo y esperanza en la Escritura. Amén. Versículo 5. Pues ¿cuál es la meta de esta unidad? Que el Señor quiere unidad entre sus hijos. ¿Cuál es la meta? Glorificar a Dios a través de la unidad. Miren lo que dice en el versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Entonces, hermanos, noten que aquí Pablo pasa de la instrucción a los cristianos a la oración. Y lo que está haciendo aquí es muy importante entenderlo, es que Pablo está reconociendo que nuestra capacidad de vivir de esta manera, unidos aún con todas nuestras diferencias, es algo que proviene de Dios mismo. Porque el Señor Jehová es la fuente tanto de la paciencia como de la consolación. Y es importante entender que nosotros no podemos cultivar estas virtudes únicamente con nuestra fuerza de voluntad. Cada uno de nosotros necesitamos ayuda divina. Y la unidad y la paciencia que viene de Dios no es solamente un resultado de nosotros esforzarnos. Dice aquí este versículo que el objetivo para nosotros es tener un mismo sentir según Cristo Jesús. Pues, ¿qué significa eso, hermanos? Esto significa, se podría decir, es tener una perspectiva orientada hacia los demás. Y lo que Pablo está diciendo aquí en esta oración, Pablo está orando para que nosotros tengamos la misma actitud de Jesucristo. La actitud de Jesucristo, ¿se acuerdan cuando Cristo le había entregado el Padre, el reino y toda autoridad? Y dice que Cristo se removió la cobertura de ropa, se puso la toalla y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Se acuerdan de eso? El Rey de Reyes, el Rey de Gloria, estaba dispuesto a hacer eso para sus siervos. ¿Por qué? Porque nos estaba dando un ejemplo que debemos seguir en la iglesia. El ejemplo de humildad, el ejemplo de servicio y el ejemplo supremo de amor. Y como punto de aplicación aquí para nosotros, hermanos, antes de discutir o confrontar a alguien, porque todos tenemos personas en nuestra vida que se nos hace difícil amar. Amén. Amén. Antes de discutir o confrontar a alguien, pidámosle a Dios que nos llene de la actitud de Jesús. Señor, ayúdame a verlos como tú los ves, Señor. Ayúdame a tener esa paz y comprensión, Señor. No es algo que proviene de nosotros, es algo sobrenatural. Y la Escritura dice que si tú le pides a Dios con esa convicción y esa certeza, Dios quiere hacer esto en mi vida, yo no lo puedo hacer porque una y otra vez yo he fallado en estas relaciones, pero tu palabra lo dice y yo lo creo. Mi Dios, equípame con el poder de tu Espíritu Santo para poder tener esa gracia en esta comunicación, en esta conversación. Es Dios el que hace eso en nuestra vida. Porque ¿cuántos saben que por nuestra propia cuenta, hacemos un desastre, ¿no? Hacemos un gran desastre de las cosas. Versículo 6, porque sigue la oración, dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nuestro propósito final en esta unión es adorar a Dios. Es adorar a Dios no solo individualmente, pero en unidad, para mostrarle al mundo que el Dios que alabamos es el Dios que nos une como una iglesia. Entonces, observen la progresión de lo que hemos visto ahorita. Vemos que la paciencia y el consuelo viene a través de las Escrituras. Vemos que Dios, el Espíritu Santo, nos da una disposición cristocéntrica, un corazón de humildad, de amor y de servicio.
Y vemos que si el punto 1 y 2 están en su lugar, como resultado, la adoración unida viene del pueblo de Dios. Y tendríamos que decir que cuando nosotros dejamos de lado las divisiones, glorificamos a Dios con una sola voz. Acuérdense otra vez que el contexto de esto son esas cosas secundarias. Esas cosas donde la Biblia no es 100% clara en lo que nosotros debemos hacer. Entonces, obviamente hay cosas donde tú y yo decimos, de aquí no nos movemos. Y puede haber alguien en otra iglesia y nosotros decimos, de aquí no nos movemos porque estas cosas son esenciales. Pero hay muchas cosas que no son esenciales. Y eso es lo que estamos mirando esta mañana. Entonces, cuando estamos diciendo vamos a estar unidos con nuestros hermanos, aunque no sean parte de esta iglesia, pero son hermanos en Cristo, esta unidad no implica que nosotros vamos a estar de acuerdo en todos los aspectos secundarios. Esta unidad implica que vamos a conservar con firmeza las verdades esenciales de la fe. Y lo que vamos a hacer es demostrar caridad y paciencia en lo demás. Y lo que Dios dice en estos versículos es que eso va a resultar en un coro armonioso de adoración a Dios. Versículo 7. Miren lo que dice aquí al final. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces Pablo cierra esta sección con el mandato de recibíos. Y esa palabra en la lengua original es proslambaneste, que significa literalmente acoger o dar la bienvenida. Entonces otra vez, no se trata de aguantar con alguien de mala gana, sino darle un abrazo sincero al otro siendo hermanos en Cristo. Y otra vez, hermanos, el modelo es Cristo. El ejemplo para nosotros de este principio que estamos estudiando es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el que nos recibió a nosotros en nuestro pecado, en nuestra debilidad. Y es Jesucristo que aún esta mañana está trabajando en nuestra vida pacientemente, guiando a cada uno de nosotros a la madurez. Quiero darles otro ejemplo de asuntos no esenciales que generan gran división en la iglesia. Quizás alguien aquí diga esta mañana en respecto a la teología, porque la teología hay diferentes lugares, aun siendo teología ortodoxa y lo que nosotros llamamos sana teología. Quizás alguien hoy tiene una perspectiva más armínia, o quizás alguien diga yo soy más reformado en mi teología. Quizás tú digas esta mañana, pues él tiene una opinión diferente que lo que yo pienso a través de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. O quizás tú digas, él tiene diferente opinión de los dones del Espíritu Santo. O quizás a él le gusta alabar y es bien expresivo en la adoración, pero a mí no. O a él le gusta la alabanza moderna, a mí no. A mí me gustan los himnos. Y esa lista sigue y sigue y sigue, hermanos, de asuntos que no son esenciales. Y les pregunto esta mañana, ¿qué nos está diciendo Cristo hoy? Que nos aceptemos unos a otros con gracia tal como Cristo nos ha aceptado a nosotros, hermanos. Y uno de los padres de la iglesia primitiva, Agustín, lo dijo de esta manera: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; pero en todo, caridad. Y hermanos, cuando la iglesia vive el evangelio de Dios, recibiéndose unos a otros, ese acto de bienvenida y de unidad se convierte en alabanza a nuestro Dios. Como punto de aplicación, hermanos, porque siempre queremos aplicar la escritura, pensemos un momento en alguien con quien nos cuesta relacionarnos. Piensen un momento.
a esta persona, cómo me cuesta relacionarme con ellos. Es mi hermano, pero me cuesta. Pues, ¿qué nos está diciendo el Señor? Recíbelo con el amor que Cristo te dio, porque eso trae gloria a nuestro Dios. Amén. Quiero cerrar con una ilustración, hermanos, de la fogata que se apaga. Miren la imagen. Un anciano visitó a un joven que se había dejado de congregar en la iglesia por conflictos y de verdad estaba bien desanimado. Y el anciano en silencio lo que hizo es que retiró un pequeño leño de la fogata y lo colocó aparte. Y noten que ese leño se fue apagando lentamente hasta quedar en cenizas frías. El anciano no dijo nada. Pero al irse el anciano regresó el leño a la hoguera y enseguida el leño recuperó el calor y la llama. Y esto, hermanos, pinta una realidad poderosa de nuestra vida espiritual. Cuando te aíslas o cuando te separas del pueblo de Dios, eso te va a enfriar espiritualmente. Pero cuando estamos unidos en el pueblo de Dios, aún con todas las diferencias de perspectiva en estas áreas, nosotros podemos arder con pasión por Cristo. Porque aún con todas nuestras diferencias, es la unidad en Cristo que mantiene vivo nuestro fuego. Pero cuando nos alejamos unos de otros, quiero decirlo otra vez, perdemos nuestro calor. Los dejo con esto, hermanos, en cierre. Estamos llamados nosotros a la unidad. Los fuertes deben ayudarle a los débiles. Cristo es el modelo. Cristo dejó su gloria para bendecirnos a nosotros. La Escritura nos da la fuerza y la consolación para seguir adelante. Y hermanos, la meta es la alabanza unida a Dios. Y si Cristo soportó nuestros pecados en la cruz, ¿cómo podemos nosotros rehusarnos a soportar las flaquezas de otros? El teólogo y pastor John Stott dijo esto una vez. Miren lo que dijo. La comunidad cristiana debe ser un lugar donde las cargas se alivian, no donde se añaden. Vamos a cerrar con esta reflexión para cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo practicar la aceptación y el servicio a los demás esta semana? ¿Y de qué manera mi actitud refleja la humildad y el amor de Cristo? Hermanos, los dejo con esta exhortación y este ánimo para nosotros. Vivamos de tal modo que nuestra unidad le diga al mundo, así es el amor de Dios. Amén. Vamos a cerrar en oración y el equipo de alabanza va a subir para cerrar con una última canción. Como siempre, si necesitan oración después del servicio, por favor suban adelante. Señor, esta mañana queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Queremos darte gracias porque tú nos instruyes a través de tu palabra, Dios, y te estamos pidiendo, Dios, que tú obres sobrenaturalmente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dios, que tú nos enseñes esas personas en nuestra vida que de verdad nos ha costado relacionarnos con ellos. Y Dios, que tú nos concedas la gracia y el amor y la paciencia sobrenatural para poder demostrarles la misma paciencia, la misma humildad, el mismo perdón que tú estás dispuesto a demostrarnos a nosotros, aún con todas nuestras flaquezas. Dios, queremos unidad en tu iglesia. Queremos el poder de tu Espíritu Santo. Queremos poder alabarte como un coro armonioso con todos los ángeles, alabándote y exaltándote, porque tú eres digno, Dios. Y si tu palabra dice que esto es lo que tú requieres, te pedimos que tú obres en nuestros corazones. Te pedimos que tú obres en nuestras relaciones personales y te pedimos que nos concedas el corazón, la perspectiva, la humildad de Cristo, y que podamos ser edificados y podamos edificarnos unos a otros, todo para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Si pueden, los invitamos a ser parte de nuestro servicio de Nochebuena. Y también vamos a tener un evento después del servicio a las 2, ¿verdad?
A la 1:30 vamos a tener un evento en el Spectrum donde nuestra hermana y nuestros hermanos van a hacer una alabanza y vamos a estar compartiendo oración y el evangelio con la gente en esa área. Si quieren venir, nos encantaría que sean parte de ese evento. Los quiero, mis hermanos, que Dios los bendiga.